a todos. Veo que estamos ya por fin en el momento quizás más esperado, que es, ¿verdad?, la final de la competición. Vamos a arrancar. A mí me ha pedido el doctor Alexander Eichenstadt que simplemente pues me tenga el gusto yo de presentar a los miembros del Tribunal Arbitral, empezando por la licenciada Karina Calderón, experta en propiedad intelectual, que fungirá hoy como parte del tribunal, y por supuesto nuestro invitado especial de esta edición, la quinta edición de la competición, el doctor Pedro Yúfera, que como saben, aparte de ser un experto arbitral, es experto en vida, en derechos de autor y novelista, ¿verdad? Y su servidor Álvaro Castellanos. Así que damos inicio formalmente, Alexander, para dejar entonces ya en el uso de la palabra a nuestro señor presidente del Tribunal Arbitral, por favor. Bueno, buenas tardes. Espero que estas conclusiones finales sean francamente interesantes. El caso se lo merece y solamente espero que las defensas de cada una de las partes se hagan con el mayor rigor posible y con la mayor corrección posible. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a los miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es José Manuel Gómez y junto con mi colega Valery Sierra representamos a Max Gayar en el presente arbitraje, por lo cual procedo a interponer la demanda en contra del Estado de Davos y con relación a los argumentos de forma basaré mi exposición en los 5 puntos siguientes. Primero, que la normativa aplicable al procedimiento arbitral y a la cláusula compromisoria es el ordenamiento jurídico de Guatemala. Segundo, que el tribunal es competente para conocer la presente controversia. Tercero, que el acuerdo arbitral excluye cualquier otra jurisdicción, por lo cual el tribunal arbitral no asume competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuarto punto, que la vía de arreglo directo fue agotado. Y quinto punto, que el arbitraje debe ser confidencial de conformidad con lo pactado en el acuerdo de arbitraje. Conforme al primer punto, de conformidad con el acuerdo de arbitraje pactado por las partes, será la ley procesal aplicable al presente procedimiento, será el reglamento de arbitraje de CRECIG, el cual en su artículo 43 establece que también será supletoriamente aplicada la ley de arbitraje de Guatemala. Asimismo, en virtud del carácter internacional del presente procedimiento, será aplicable otros instrumentos internacionales como la ley modelo de UNCITRAL y la Convención de Nueva York de 1948. Ahora bien, en cuanto al derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, la Convención de Nueva York establece 2 supuestos. El derecho será aquel que las partes hayan designado, o en ausencia de dicha designación, será el derecho de la sede del arbitraje. Derivado que en el caso concreto no se establece expresamente cuál será el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, pero sí se establece que la sede del arbitraje será la República de Guatemala, el derecho aplicable al acuerdo arbitral será el ordenamiento jurídico guatemalteco. Segundo punto, el tribunal arbitral es competente para conocer la presente controversia en virtud de la existencia de un acuerdo arbitral válido, formal y materialmente, por lo cual pasaré a exponer de qué manera cumple el acuerdo arbitral los requisitos de forma y de fondo. Sin embargo, únicamente me referiré a aquellos hechos controvertidos o en los cuales la contraparte puede argumentar alguna cuestión contraria. Por lo tanto, según la Convención de Nueva York, para que pueda un acuerdo arbitral ser válido se necesita cumplir con 3 supuestos. El primero de ellos es la capacidad de obligarse. La capacidad de obligarse se refiere a la arbitrabilidad subjetiva, es decir, a la capacidad que tiene una persona de poder someterse a arbitraje. El acuerdo arbitral es suscrito por Max Gayar y el Estado de Davos, que ha sido representado por el viceministro de Cultura del Estado en delegación del ministro de Cultura. En cuanto a Max Gayar, él mismo es una persona individual, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, en cuanto a la representación ejercida por el viceministro de Cultura, la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala expresa en su artículo 47, en su parte conducente, lo siguiente:
Los contratos que se celebren con aplicación de la presente ley serán suscritos cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro de ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos en cada caso a los viceministros, directores generales o directivos de unidades ejecutoras, por lo cual la representación ejercida por el viceministro de Cultura es válida legalmente. Y en conclusión, el viceministro de Cultura tenía las facultades para, en nombre del Estado, adquirir derechos y contraer obligaciones en el contrato celebrado. Otro requisito de validez material del acuerdo en el cual puede surgir controversia es que la materia sea arbitrable. Según se establece en la Ley de Arbitraje de Guatemala en el artículo 3, numeral 2, la presente ley se aplicará a todos aquellos casos en que por disposición de otras leyes se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley. Por ser el contrato celebrado de naturaleza administrativa, el mismo debe estar sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, la cual en su artículo 103 indica: si así lo acuerdan las partes, las controversias relativas al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley se someterá a la jurisdicción de lo Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral, por lo cual, al permitir la Ley de Contrataciones del Estado, la materia arbitral resulta evidente, puesto que se cumple con el artículo 3, numeral 2 de la Ley de Arbitraje. Tercer punto, el acuerdo arbitral excluye cualquier otra jurisdicción, por lo cual el tribunal arbitral no asume funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Un acuerdo arbitral tiene dos efectos sustanciales, uno positivo, que es obligar a las partes a someter la controversia a arbitraje, y uno negativo, que es que las partes no persigan la resolución de su conflicto ante tribunales nacionales o foros similares. En el caso concreto, Max Gayar y el Estado de Davos son quienes han suscrito el acuerdo de arbitraje, por lo cual, al suscribir dicho acuerdo, ambas partes renuncian a la jurisdicción ordinaria. Lo argumentado se establece así en las leyes del Estado de Guatemala, pues según indica la Ley de Arbitraje de Guatemala en su artículo 53, modificación de disposiciones conexas. Se modifica por adición el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, agregándose al final un numeral así: tampoco serán materia del recurso administrativo aquellas controversias que deben resolverse mediante el procedimiento arbitral, cuando éste hubiere sido acordado de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado. En el mismo sentido, el artículo 21, numerales 3 y 5 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que es improcedente el procedimiento administrativo en los asuntos que sean competencia de otros tribunales y en los asuntos que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contencioso administrativo. Por lo tanto, el tribunal, al conocer la presente controversia, no asume de ninguna manera las funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que está dando cumplimiento a la voluntad de ambas partes, pues ambas pactaron libre y voluntariamente sustraer la presente controversia de la jurisdicción ordinaria. Cuarto punto, la vía de arreglo directo entre las partes fue agotada. Las partes establecieron en el acuerdo de arbitraje que cualquier disputa con relación a la ejecución del contrato... Abogado, perdone la interrupción, pero veo que ya pasó a otro punto y quisiera preguntarle nada más si es usted de la opinión que la relación derivada del contrato que nos ha descrito y del cual surge, digamos, la disputa, si se podría decir que esa es una controversia de derecho privado, en la que el Estado o una entidad estatal participa con un particular, o es una relación de derecho administrativo público. ¿Cómo lo calificaría usted? Bueno, de acuerdo a la doctrina de la naturaleza de los actos del Estado, se establece una distinción entre actos iure imperi y iure gestioni, haciendo la aclaración de que los actos iure imperi se dan aquellos actos que el Estado actúa en soberanía. ¿Y en este caso cómo lo calificaría? Bueno, en este caso, al entrar el Estado a contratar en el mercado, está actuando de manera privada. O sea, iure gestioni. Exacto. No, o sea, no, ok, entonces quisiera preguntarle, porque no hoy sí mencionó el artículo 212 de la Constitución,
cuando se refiere a que los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada autónoma actúe como parte. ¿Habrá alguna jurisprudencia o alguna interpretación por disculpe, parte de la solo Corte? ¿qué artículo es? 212. ¿De qué normativa? Constitución política. De la Constitución, 212. 212. Cuando le dice, se lo repito, los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma actúe como parte. Por eso le preguntaba si usted en principio consideraba que era un... El 212 de la Constitución. Sí. Bueno, es que... Pero mire, el punto era nada más si nos podía iluminar al tribunal, no quiero interrumpirlo más, si ustedes quieren después lo pueden buscar, si hay o no jurisprudencia al respecto, ¿verdad? De este artículo. Porque no vi que lo mencionara en sus argumentaciones, salvo que yo hubiera omitido el comentario. Bueno, de jurisprudencia al respecto, ahorita no contamos, sin embargo, esta argumentación ha sido legal en cuanto a que la materia es arbitrable. Sin embargo, no entiendo cuál es la argumentación en cuanto al artículo 212, puesto que yo establecí que si bien existe un acuerdo arbitral válido por el cual las partes sustraen la materia del presente conflicto al arbitraje, el mismo es válido. La pregunta es si es el arbitraje constitucional para el Estado, porque el 212 pareciera indicar alguna tesitura que dice los tribunales comunes. Yo no sé si los tribunales arbitrales... Bueno, pero no quisiera, ya usted hizo su manifestación que considera que es viable. Solo para contestar el fundamento constitucional del arbitraje, se encuentra para algunos autores en el artículo 203, en el cual establece que la ley expresa otros tribunales de justicia. Para otros autores también se estará en el artículo 44, lo cual han denominado como derecho humano arbitral. Por lo cual ese sería el fundamento constitucional del arbitraje en la presente controversia. En cuanto al otro punto, la vía de arreglo directo entre las partes fue agotado. El acuerdo de arbitraje las partes convinieron en cualquier disputa que se resolverá primero mediante arreglo directo, durante un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la solicitud por escrito que una parte presente a su contraparte. Es decir, que existe una fase prearbitral obligatoria que debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero de ellos es que se inicie mediante una solicitud por escrito y el segundo que se dé dentro del plazo de 15 días hábiles. En el caso concreto, con fecha 20 de junio, Mas Gallar presenta un reclamo escrito ante el Ministerio de Cultura, dándose así por cumplido el primer requisito, pues se tuvo por iniciada la vía de arreglo directo. Asimismo, con fecha 29 de junio, Mas Gallar acude con sus abogados personalmente para tener una cita con el ministro. Dicha cita, lejos de resultar amistosa, resultó infructuosa y consolidó el conflicto, por lo cual se tiene que esta vía no tiene más alcance, puesto que al establecer las partes que ya no había ninguna solución, el mecanismo de arreglo directo se tiene por agotado y se puede acudir al arbitraje. En conclusión, la vía de arreglo fue iniciada y agotada acerca de lo establecido en el contrato, por lo cual no existe ningún impedimento para que el presente tribunal arbitral pueda conocer la presente controversia. Ahora bien, la confidencialidad explícita en la cláusula compromisoria es suficiente para que el presente proceso arbitral se desarrolle de esa forma. En el acuerdo de arbitraje suscrito entre las partes, en su segundo párrafo indica, el arbitraje será confidencial. Sobre la confidencialidad, la contraparte podrá argumentar doctrinaria y jurisprudencialmente que lo que antes se consideraba como implícito al procedimiento arbitral, ahora debe establecerse expresamente. Sin embargo, como he citado, dicha cláusula ha sido establecida expresamente en el acuerdo de arbitraje, por lo cual, si el Estado no quería o no tenía las facultades para establecer una confidencialidad, debía tenerlo en cuenta al momento de firmar el acuerdo, no a este momento que la controversia ya ha surgido. En virtud de que el Estado de Davos y Mas Gallar incluyeron en su contraconvención la disposición expresa sobre la confidencialidad del arbitraje, el presente debe ser desarrollado del presente modo. Le rogaría que fuese concluyendo porque no hemos establecido. Con ese argumento concluí la argumentación. ¿Sí?
Buenas tardes, señores árbitros. Yo soy Evelyn Castillo y junto con mi colega Mauricio Méndez ejerceremos la representación letrada del Estado de Davos en el proceso arbitral iniciado en su contra por Max Gailar. En los siguientes 13 minutos demostraremos que el arbitraje es un pacto de damas y caballeros, tomando como base que el consensualismo es el pilar fundamental del arbitraje. Por lo tanto, esta representación letrada invita a que el tribunal arbitral adopte las siguientes 3 peticiones de jurisdicción. Primero, el tribunal arbitral carece de competencia para entrar a conocer de la presente controversia, debido a que no se agotaron las etapas procesales correspondientes para utilizar la cláusula arbitral. Segundo, es el Ministerio de Cultura de Davos quien debe de ser parte del presente proceso y no así la PGN. Tercero, el tribunal arbitral debe de autorizar a la PGN para dar la información solicitada por la organización Ojo con la Plata, ya que ésta no goza de confidencialidad. Antes de proceder con las argumentaciones que sustentan mis pretensiones, deseo aclarar cómo se dieron las relaciones contractuales entre las partes, lo cual se puede resumir en 3 simples hechos. Primero, se formalizó una cláusula arbitral entre el Ministerio de Cultura de Davos y el señor Max Gailar. Esto se puede evidenciar claramente en la página 8, cláusula 8 del caso en mención. Segundo, debido a que se formalizó una cláusula arbitral, la obra literaria fue entregada a la perfección tal y como lo establecía el contrato. En la última página del libro titulado Las aventuras de Abby se encontraba una representación del personaje principal, es decir, la marmota Abby. Y como tercer y último hecho, debido a que la obra literaria fue considerada como un fenómeno cultural y en cumplimiento de los ejes de la gestión del Ministerio de Cultura de Davos, se procedió a realizar una serie de estatuas. Sin embargo, Max Gailar, en una clara violación a las etapas procesales correspondientes y al debido proceso, presentó una demanda arbitral en contra de mi representado. Ahora bien, una vez establecida la plataforma fáctica, procederé a brindar mis argumentaciones acerca de la primera pretensión, referente a que el tribunal carece de competencia para entrar a conocer de la presente controversia. Como lo recordarán, señores árbitros, el 10 de julio de 2018, el señor Max Gailar presentó una demanda arbitral en contra de mi representado. Sin embargo, este tribunal carece de competencia para entrar a conocer de la presente controversia con base en 3 razones. La primera, no se agotó la vía administrativa. Segundo, no se llevó a cabo el arreglo directo mismo que se encontraba pactado en el contrato. Una interrupción nuevamente, disculpe, señor presidente. ¿Usted dijo no se agotó la vía administrativa? Así es. Ok, ¿y eso estaba pactado que la vía administrativa debía ser agotada previamente? Una vía, digamos, autocompositiva de una negociación, solo para que el tribunal esté claro. Sí, en este caso efectivamente existió una cláusula escalonada. La vía administrativa... Pero la pregunta entonces es, en el escalonamiento, el primer escalón era fase administrativa ante autoridades administrativas del Estado. La cuestión sucedió en que la vía administrativa inició cuando el señor Max Gailar presentó el reclamo ante el Ministerio de Cultura de Davos. Y ese reclamo, procediendo con mi argumentación, fue declarado sin lugar mediante resolución 456-2018. Contra dicha resolución, lo que procedía era un recurso de reposición con base en el artículo 100 de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la contraparte no lo presentó, considerando que no era práctico agotar el mismo y que no tenía obligación de hacerlo. El hecho de no haber presentado el recurso de reposición con base en el artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se presume que el contenido de dicha resolución fue consentido y que por lo tanto no se puede acudir a la vía judicial. Dicho criterio lo sustenta la Corte de Constitucionalidad mediante los expedientes 2024-2009, 3693-2009 y 3681-2009. Solamente para estar claro, usted entonces sostiene que la vía directa a la que se refiere el acuerdo arbitral es el proceso administrativo, ¿correcto? Sí. Okay. Muy bien. Sí, es que a mí me da la sensación que están cada uno explicando sus argumentos, pero no están rebatiéndose entre ustedes, que creo que es importante. En función de lo que ha dicho una parte, la otra parte la tiene que rebatir. Quiero decir, más que nada porque me da la sensación un poco que están explicando lo que ya tienen escrito y que va esto prescindiendo de lo que haya dicho la otra parte. Perfecto, muchas gracias.
Al respecto, tal y como lo argumentaba la parte contraria, no se agotó el arreglo directo. ¿Por qué? Porque en la cláusula octava del contrato se establecía que habían 15 días para establecer el mismo. Sin embargo, como argumentaron, presentaron la demanda en el día 14, por lo tanto se violentó dicha disposición. Además, referente a la tercera razón mencionada, en caso de que el tribunal se declare competente de conocer la presente controversia, contrariamente como lo dijo la parte actora, este tribunal estaría asumiendo funciones propias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el arbitraje es un medio idóneo para resolver estas controversias. Sin embargo, el artículo 221 constitucional establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública y deberá de conocer aquellas controversias que deriven de un contrato o concesión administrativa. Es por esto que esto es inconstitucional. Perdón la interrupción. Deberíamos entender entonces que no sería bajo este contexto ninguna cláusula donde el Estado esté actuando como particular, no sería válida ninguna cláusula arbitral en la que se someta al Estado bajo este artículo. No sería válida. Entonces, ¿la norma es inconstitucional? Así es. Esta parte sostiene que hay una inconstitucionalidad en caso concreto al respecto. Y para lo mismo me fundamento... ¿Plantearon la inconstitucionalidad ustedes? No, la estamos proponiendo. En cuanto a esto, el artículo 118 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien debe de conocer una inconstitucionalidad en caso concreto, como lo es en el presente caso. Ahora bien, referente a que es el Ministerio de Cultura de Davos y no la PGN quien debe de ser parte, aunado a lo expuesto, señores árbitros, existe otra razón por la... Una interrupción. ¿Sí? ¿Usted pide que este tribunal se pronuncie sobre la excepción o el incidente de inconstitucionalidad del acuerdo arbitral? No, yo por eso estoy planteando de que este tribunal carece de competencia para entrar a conocer de la presente controversia. Pero su fundamento, o uno de ellos, es que es inconstitucional el acuerdo. Sí, así es. Y si somos incompetentes, ¿cómo podríamos pronunciarnos sobre esa inconstitucionalidad? Pues habría que referirlo al respecto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ok. Procediendo con mis argumentaciones, como bien lo recordarán, la demanda arbitral fue presentada en contra del Estado de Davos y no así en contra del Ministerio. Sin embargo, debe ser el Ministerio quien debe de ser parte del presente proceso. En el presente caso se formalizó una cláusula arbitral entre el Ministerio de Cultura de Davos y el señor Max Gailar. Dicha cláusula está contenida en un contrato de obra literaria por encargo. Además, como es evidente, esta demanda no puede proceder de acuerdo con el principio de relatividad de los contratos. Según el jurista colombiano Roberto Bejarano, el principio de relatividad de los contratos es aquel que solamente podrá surtir efectos entre las partes que firmaron el contrato, es decir, solamente ellas pueden ser sujetos de adquirir derechos y obligaciones en el mismo, y no así terceros que solamente lo hayan negociado y consentido. Es por ello, señores árbitros, que la parte actora con su actuar los ha puesto en una situación de fork in the road, ya que por una parte... ¿Me permite? Perdón. Sí. Solo para estar claros, esto significaría también que los contratos firmados por los ministerios o entidades públicas de la administración pública no son válidos porque solamente el Estado de Guatemala puede firmarlos. ¿Quién es el Estado de Guatemala y quién tendría la representación entonces como tal? Pues, ¿Es así como lo debemos comprender? ¿Podría replantear la pregunta? Disculpe. Sí. Usted dice que el Ministerio de Cultura no podía firmar este contrato y que la Procuraduría General de la Nación no podría ser parte en este arbitraje derivado de que solamente el Estado de Guatemala es quien puede hacerlo. En la práctica y legalmente también, si usted sostiene este tema, sería que ningún ministerio ni autoridad administrativa puede realmente firmar un contrato. Al respecto, esta representación sostiene de que el ministerio debe de ser parte,
Como esto se tiene como precedente jurisprudencial el caso BICSA Sociedad Anónima versus el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. También el caso de Teco Holdings versus el Estado, la República de Guatemala, quien se vio representada tanto por la PGN como por el Ministerio de Economía. Por lo tanto, como argumentaba, este tribunal arbitral, con la actuación de la parte contraria, se está viendo en una situación de fork in the road, ya que por una parte debe establecer que carece de competencia para entrar de la presente controversia debido a la falta de legitimación activa del Estado de Davos, y por otra, en caso de ser competente, debe declarar que es el Ministerio quien debe ser parte de este proceso también. Ahora, referente a la última razón mencionada, relativa a la falta de confidencialidad dentro de este arbitraje, señores árbitros, cuando este proceso arbitral ya estaba siendo tramitado, la organización civil Ojo con la Plata presentó una solicitud de acceso a la información pública a la PGN. Por lo tanto, esta representación argumenta que sí deben de dar dicha información, ya que esta no goza de confidencialidad. Tomando en cuenta las notas de la CENUDMI, específicamente la nota sexta, la cual establece que las partes deben de graduar el grado de confidencialidad que desean obtener en el arbitraje. Y también distintos criterios jurisprudenciales, tales como lo son el caso ESO versus Plowman de 1995 y el caso Commonwealth versus Kukatu, el cual establece que el principio de confidencialidad se ve afectado cuando una entidad estatal participa en el proceso, tomando en cuenta el artículo 44 constitucional, el cual establece que el interés social prevalece sobre el particular y por lo tanto los ciudadanos de Davos tienen acceso a obtener esa información pública. Muchas gracias, señores árbitros. Tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, la contraparte argumentó que se debe agotar la vía administrativa. Sin embargo, lo que aquí se discute no es la juridicidad de las resoluciones administrativas dadas por el ministro, sino el incumplimiento del contrato, el cual en su cláusula compromisoria establece un método de resolución de conflictos en el cual se establece el arbitraje. Asimismo, la contraparte citó el artículo 221 de la Constitución. Sin embargo, en dicho artículo no se establece que la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es exclusiva y asimismo la misma Constitución da lugar a que los tribunales arbitrales conozcan de controversias en su artículo, como ya había citado, 203, 44 y 5 de la misma Constitución. Asimismo, como argumenté, no se necesitaba agotar los 15 días del arreglo directo, puesto que el mismo es un método autocompositivo en el que se necesita de la voluntad de las partes y la buena fe para resolver la controversia para poder resolver la disputa. En cuanto a la comparecencia del ministro de Cultura, la contraparte no estableció en qué calidad comparecería dicho ministro, como parte demandada, como tercero. Sin embargo, es de recordar que como parte demandada, el ministro de Cultura no tiene personalidad jurídica para poder representar en juicio al Estado de Guatemala. Asimismo, si la contraparte argumentara que sería como tercero, el artículo 21 de la Ley de Arbitraje establece que no serán admitidas las tercerías, por lo cual tampoco podría presentarse como terceros. Con base a la relación de los hechos de hecho invocado y argumentos expuestos, se solicita respetuosamente a este tribunal declare lo siguiente: que el acuerdo de arbitraje suscrito entre Max Gayar y el Estado de Davos es válido, que el tribunal arbitral es el único competente para conocer la presente controversia, que la vía de arreglo directo fue agotada y que el Ministerio de Cultura del Estado de Davos carece de personería para comparecer al presente proceso arbitral. Asimismo, me gustaría hacer una reflexión al presente procedimiento arbitral, al presente tribunal arbitral. Si me permite 1 minuto y medio extra para hacer esta acotación final, y es de que el Estado en un principio argumentó o firmó una cláusula arbitral. Sin embargo, ahora que ya surge la controversia, el mismo se retracta de dichos actos, por lo cual existe la teoría de los actos propios, que establece que el Estado no puede asumir una doble personalidad y en un momento pactar un acuerdo de arbitraje y en otro momento decir que no, que ya no quiere someter la presente controversia a arbitraje.
es de destacar la mala fe por parte del Estado, puesto que no existe voluntad de resolver la presente controversia, ya que en la vía de arreglo directo no quiso conciliar y ahora tampoco quiere arbitrar. Muchas gracias. Perdón, quisiera hacerle una pregunta y no sé si vamos a hacer unas preguntas en la final de las presentaciones, aunque si la hago ahora me gustaría igual que la representación de la demandada aborde esa pregunta. De una vez la formulo, si me lo permiten, y es porque no hemos escuchado como tribunal mayores argumentos sobre la parte sustantiva, la violación de derechos de autor que se alega en la demanda. Yo quisiera saber si hay alguna reflexión o alguna respuesta concreta, lo más concreta posible, sobre por qué se afirma que se violaron los derechos de autor del señor Gaya, y entiendo que para eso existe hasta una famosa regla de los 3 pasos, que tal vez quisiéramos oír sobre esa regla de cada una de las partes que opinan. Bueno, de conformidad con el tiempo pactado, ahorita cada parte argumentó la parte de forma y ahorita argumentará mi compañera la parte de fondo. Perfecto. Entonces dejo para eso porque no estaba claro, porque no salió claramente del inicio. Están dividiendo en sus tiempos en sustancia y jurisdicción. Muy bien. Entonces, exactamente. De hecho, entonces dejo la pregunta hecha para el momento. Y disculpen. Gracias. No tengo pena. Un momento. Adelante. Tribunal arbitral, perdón, deseo hacer uso de mi derecho de réplica al respecto. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, señores árbitros. Para hacer uso de mi derecho de réplica lo dividiré en ciertos aspectos fundamentales. Primero, la contraparte hacía referencia a la normativa aplicable que se utilizará en la Convención de Nueva York. Sin embargo, el artículo 45 de la Ley de Arbitraje de Guatemala establece: los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de conformidad con la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, mejor conocida como Convención de Nueva York. Sin embargo, Guatemala, al ratificar esta convención, estableció una reserva respecto a que solo esto se aplicará solamente en asuntos comerciales. Y en el presente caso se establece claramente en la página 13, párrafo número 48, que el verdadero trasfondo de este arbitraje no es comercial, debido a que el Estado nunca tuvo esos fines con la reproducción de las estatuas. Además, como segundo, esta representación no está argumentando acerca de una tercería. Sabemos perfectamente que se encuentran prohibidas de acuerdo con el artículo 21, numeral 4 de la Ley de Arbitraje. Esta representación solo está haciendo mención a que el Ministerio comparezca también, debido a que tuvo cierta responsabilidad en la formalización de dicha cláusula arbitral, ya que se puede evidenciar claramente en la página 8, cláusula octava, que el Ministerio de Cultura de Davos fue quien formalizó esa cláusula arbitral. Además, podemos hablar acerca de una cláusula patológica, tal como lo establece el antiguo director de la ICC, Frederick Eastman. Con respecto a los ¿Sostiene actos, usted entonces que es una parte adicional? así es. De acuerdo con el doctrinario González de Cosío, debe entenderse que el arbitraje es sui generis y que por lo tanto la cláusula arbitral debe entenderse como un contrato apartado. Por lo tanto, esta representación sostiene que es una cláusula patológica y que si el tribunal carece de entrar a aclarar competente, esta no podría ser válida. Muchas gracias. Sí, ahora pasamos al tema de fondo, ¿correcto? Así es. Buen día al Tribunal Arbitral, mi nombre es Valery Sierra y durante los 12 minutos y medio siguientes procederé a vertir los argumentos de fondo relativos al caso. Primero es necesario establecer la normativa sustantiva aplicable a la presente controversia, por lo que me quiero remitir a la cláusula séptima del contrato suscrito entre Max Gaya y el Estado, en donde se establece que en caso de controversia la normativa sustantiva aplicable será la de la legislación de la República de Guatemala, así como los tratados suscritos por la misma. Esto porque así fue pactado con base al principio de autonomía de la voluntad de las partes.
Habiendo establecido esto, procedo a desarrollar mis argumentos de fondo, lo cual estarán divididos de la siguiente manera. El primero, referente a que la titularidad de los derechos de autor corresponde única y exclusivamente a Max Gallard, y los derechos que asisten a la obra se extienden hacia la ilustración gráfica de la marmota contenida en la misma. Segundo, el Estado de Davos incurrió en una serie de violaciones a los derechos de autor. Tercero, la regla de los 3 pasos debe ser interpretada por el tribunal arbitral con enfoque restrictivo, de conformidad con los límites que prevé la ley. Cuarto, la cultura y la promoción cultural no justifican el quebranto a los derechos de autor. Y por último, el Estado de Davos se encuentra obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a Max Gallard. Habiendo establecido esto, procedo a desarrollar mi primer argumento, referente a que la titularidad de los derechos de autor corresponde a Max Gallard y los derechos, la protección de los derechos sobre la obra se extienden hacia la ilustración gráfica de la marmota. Para lo que tenemos que tener presente que entendemos por autor. Autor va a ser la persona natural que ha creado la obra. Asimismo, quisiera remitirme al artículo 10 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en donde se preceptúa que en las obras creadas por encargo, el titular de los derechos morales como patrimoniales le corresponde a la persona natural que ha creado la obra. Asimismo, la cláusula 4ª del contrato establece que el Estado cede al autor los derechos morales y patrimoniales de la obra. Siendo así, el Estado de Davos no tiene el Estado de Davos no puede arrogarse derecho moral o patrimonial alguno si no se pactó de esa manera, correspondiéndole a la titularidad originaria de los derechos a Max Gallard. Así también quisiera citar el artículo 24 de la Ley de Derechos de Autor, en donde se establece: por el derecho de autor queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Al tenor del mencionado artículo, a Max Gallard se le encomendó la realización de una obra, teniendo la facultad para incluir en la misma representaciones visuales. Perdón un momento. Perdón, quisiera estar clara con lo que dijo anteriormente, que podíamos ceder o que se habían cedido derechos morales y patrimoniales. Patrimoniales, perdón. Los derechos morales no pueden ser cedidos puesto que sus características son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Gracias, quedó clara entonces. Bueno, se le encomendó la realización de una obra, teniendo la facultad de incluir en ella dibujos o representaciones visuales que representaran la cultura de Davos. Es así como la ilustración de Avi forma parte íntegra de la obra y los derechos que asisten a la obra se extienden hacia la ilustración contenida sobre la misma. Teniendo claro esto, procedo con el desarrollo de mi segundo argumento, referente a que el Estado de Davos incurrió en una serie de violaciones a los derechos de autor. Este argumento será dividido en 2 secciones para su análisis. La primera sección referente al derecho de Max de oponerse a la modificación que se realizó a la marmota, puesto que cualquier modificación sin su previo y expreso consentimiento constituye una violación al derecho moral de mantener la integridad de la misma. Al respecto, quisiera mencionar el artículo 19, inciso B, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en donde se establece la facultad al autor para oponerse a cualquier deformación, mutilación, modificación a la obra sin su previo o expreso consentimiento o a cualquier deformación o utilización que la desmerezca o cause un perjuicio a los intereses, a la honor o a la reputación del autor. Es claro que frente a esta norma nos encontramos frente a 2 supuestos, encuadrándola en la presente controversia en el primero de ellos, puesto que es una modificación de la obra sin contar con la expresa autorización del autor. Me permito relatar que el Estado de Davos mandó a crear una serie de estatuas idénticas a la ilustración que contenía la obra, con la distinción de que se le agrega una sonrisa al semblante de la marmota, constituyendo esto una modificación y la cual no contaba con el consentimiento. En ese sentido, la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de España reconoce el derecho a la integridad. Este pleito se suscita básicamente en que se reprodujo una serie de postales, copias de un cartel ilustrativo, pero a las postales se le agrega una serie de alteraciones las cuales no contaban con el consentimiento del autor. El tribunal al respecto se manifestó estableciendo: la administración demandada efectuó una alteración en el cartel que reproduce. Es claro que ello, aunque no quita la belleza, la calidad de la obra, altera la concepción artística que tuvo el autor. Por lo que es crucial entender que el simple hecho de haberle agregado una sonrisa al semblante de la marmota constituye primero en una modificación, la cual se da sin autorización, altera la concepción artística del autor y por ende constituye una violación a la integridad de la obra.
La segunda sección de análisis referente a que el Estado de Davos, Max Gallard nunca cedió al Estado de Davos los derechos patrimoniales, por lo que cualquier reproducción y distribución de las estatuas constituye una violación a los mismos. Al respecto, los derechos patrimoniales van a ser aquellos que se encuentran dentro de la explotación o disfrute económico de la obra. Podemos mencionar dentro de los mismos a la comunicación pública, transformación, reproducción, distribución, entre otros. Quisiera citar el artículo 21 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en donde se establece: el derecho patrimonial confiere al al titular del derecho de autor las facultades de, dentro de las que menciona, autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros. Asimismo, se establece que solo los titulares del derecho de autor y quienes estén expresamente autorizados tendrán derecho de utilizar la obra y, bueno, es claro que en este caso el Estado de Davos no contaba con autorización por parte de Max Gallard para utilizar la obra fuera de los términos contractuales y de los fines exclusivamente previstos. Siendo así, el Estado de Davos lo que emitió fueron copias ilícitas, puesto que se imitó la obra y posteriormente se reprodujo sin autorización. Así también, quisiera citar la cláusula primera, inciso 3, en donde cito: el Estado podrá imprimir el número de ejemplares que considere necesario durante la duración del contrato. Por tanto, el Estado de Davos tenía derecho a imprimir la obra literaria, es decir, de forma bidimensional. En ningún momento se otorgó la autorización para que esta obra o los personajes contenidos en ella fueran reproducidos de forma tridimensional, como se realizó con las estatuas de la marmota. Con esto concluyo mi segundo argumento, pasando al tercero, pero antes haciendo énfasis en que mi contraparte podrá llegar a establecer que el tribunal arbitral, con base a la regla de los 3 pasos, pueda permitir esta reproducción inconsentida y sin remuneración al autor Max Gallard, por lo que mi tercer argumento versa a que la regla de los 3 pasos debe ser interpretada con enfoque restrictivo, de conformidad con los límites que ya están previstos en la ley. El convenio de Berna, en el artículo 9.2, permite la reproducción de las obras de forma inconsentida y sin brindar remuneración al autor cuando se establezcan 3 supuestos. Primero, que encuadre dentro de un determinado caso especial. Segundo, que no interfiera con la explotación normal de la obra. Y por último, que no cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. Es claro que la venta de las estatuas no es una reproducción legalmente permitida, porque primero no encuadra en un caso especial. Ahora, ¿a qué me refiero con un caso especial? Esta va a ser una tipificación legal del límite prevista en la legislación interna. Al respecto, con la acción de la venta de estatuas no encuadra en ninguno de los casos que la ley de los derechos de autor prevé. Asimismo, el artículo 63, literal B, la contraparte podrá llegar a establecer que contempla un posible escenario bajo el cual se podría dar esta reproducción sin remuneración o autorización, lo cual también resulta imposible en su aplicación, lo que demostraré analizando los supuestos de dicho artículo. El primer supuesto establece: se debe efectuar con fines exclusivamente didácticos en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de dicha institución. La obra literaria Las aventuras de Abby efectivamente cumplía con una finalidad didáctica. Por el contrario, la explotación o la venta de las estatuas no tenía fines didácticos, sino fines de explotación, puesto que se reprodujo y posteriormente se distribuyó para su venta, obteniendo así ganancias de la misma. El segundo supuesto establece: siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos directos o indirectos. Es claro, bueno, Guillermo Cabanillas al respecto establece que el lucro va a ser el provecho que se obtiene en una cosa. Entonces es claro que el Estado obtuvo un lucro directo de la venta de dichas estatuas, lo cual es totalmente contrario a este supuesto de límite. Y por último, establece: el público debe estar compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo y otras personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución. El público al que fueron vendidas las estatuas no estaba compuesto ni de personal docente ni de estudiantes de una institución. Es más, estas fueron colocadas en mercados internacionales. Con esto concluyo estableciendo que la acción de la venta de estatuas no encuadra dentro de un caso especial. También queriendo hacer referencia en que la regla de los 3 pasos debe aplicarse de forma restrictiva, ya que la tradición jurídica de Davos es civilista o de un modelo continental. Esto quiere decir que la ley de derechos de autor ya nos da unos límites, un listado taxativo de los límites en los cuales debiera encuadrar la acción.
También quisiera mencionar el caso italiano SIAE versus Tiscali SpA, en donde SIAE demanda a Tiscali SpA, una empresa que en su página web reproduce una serie de obras plásticas sin el consentimiento del autor o de SIAE, que es una sociedad de gestión colectiva. Al respecto, el tribunal admitió la demanda, estableciendo que no encuadraba el límite que argumentaba la contraparte en un caso especial y con base a la regla de los 3 pasos decidió la no aplicación de dicha limitación. Esto porque no encuadraba y argumentó que si la llegaba a aplicar, esto constituiría una interferencia en la explotación normal de la obra. Para concluir, como ya demostré, no encuadra en un caso especial, por lo que el Estado de Davos no se encuentra exento de autorización y de brindar remuneración a Max Gallard. Al no encuadrar en un caso especial, tampoco corresponde la aplicación de la regla de los 3 pasos con la subsiguiente aplicación de los mismos. Como cuarto argumento, la cultura y la promoción cultural no justifican el quebranto a los derechos de autor. La sentencia de la Audiencia Provincial dicta un fallo jurisprudencial en donde se reprodujo, la parte demandante demanda a la Universidad de Zaragoza, puesto que ésta reprodujo de forma inconsentida una serie de ciertas partes de un libro, claro, sin el consentimiento del autor. Al respecto, la audiencia se manifiesta estableciendo: los altos fines que persigue todo centro universitario no justifica sin más el quebranto a los derechos de autor, y el cumplimiento de los primeros no implica que el autor se quede sin la debida remuneración compensatoria. De esa forma es posible determinar que los fines que persigue el Estado de promoción a la creatividad intelectual, como lo establece el hecho 48 del caso, no va a justificar el quebranto a los derechos de autor. Asimismo, esto es contrario a la finalidad misma de la promoción a la creatividad intelectual. Por otro lado, si la contraparte llegara a justificar que dicha venta, así como la modificación realizada, se hizo en beneficio de la promoción cultural, el tribunal arbitral deberá tener en cuenta el conjunto de violaciones que se llevaron a cabo para llegar a esto, olvidando así que esto supone un sacrificio de forma unilateral al autor, olvidando que él mismo merece una compensación económica justa por su actividad creadora. Por último, el Estado de Davos está obligado a resarcir el daño y perjuicio ocasionado a Max Gallard. El daño se va a encontrar inmerso en ese conjunto de violaciones que se llevaron a cabo, mientras que el perjuicio van a ser esas regalías lícitas que Max Gallard dejó de percibir con la venta de estatuas, lo cual asciende a un monto de $300,000, que son los ingresos percibidos por el Estado. Solicito al Tribunal Arbitral 30 segundos para terminar mi argumento. Gracias. Lo cual asciende a un monto de $300,000, que son los ingresos percibidos por el Estado, esto con base a la respuesta aclaratoria número 40 del caso. Por lo que, con base a los hechos y el derecho invocado, solicito al Tribunal Arbitral lo siguiente: que se declare con lugar la presente demanda. Asimismo, se declare como único titular de los derechos morales y patrimoniales al autor Max Gallard. También que se declare una violación al derecho moral de mantener la integridad de la obra, puesto que se llevó a cabo una modificación sin contar con el consentimiento del autor. Que se declare la existencia de una violación al derecho patrimonial y se otorga una remuneración por las estatuas ya vendidas. Gracias. Gracias. No he invadido tu propiedad, simplemente he pasado por la vía pública que la atraviesa, un camino que jamás ha sido de tu propiedad. En el hipotético y poco probable caso de que el tribunal arbitral se declare competente y entre a conocer el fondo de la controversia, procederé a establecer mi análisis sustancial, solicitando al tribunal, primero, que declare que el ministerio no vulneró la titularidad de la obra de Max Gallard al actuar por motivos de utilidad pública. Segundo, que determine que el ministerio actuó bajo las excepciones de protección de la obra. Y tercero, que declare que el ministerio no se encuentra obligado al pago por daños y perjuicios. Antes de iniciar con mi argumentación, estableceré una breve exposición sobre la ley aplicable al caso. Max Gallard y el Ministerio de Cultura convienen y pactan una cláusula de derecho aplicable, la cual solicito al tribunal me acompañe con la lectura en la página número 8, cláusula séptima, la cual dice:
El presente contrato se regirá por la legislación de la República de Guatemala, excluyendo las normas que refieren a la legislación de otros países. En ese sentido, el artículo 36, numeral 2 de la Ley de Arbitraje establece que cuando el arbitraje sea de carácter internacional, como lo es el presente proceso arbitral, el tribunal arbitral podrá tener en cuenta prácticas y principios del derecho comercial, como podría mencionar la lex mercatoria y los principios de UNIDROIT. Para proceder con mi primera pretensión, la cual consiste en que el Ministerio no violentó la titularidad de la obra de Max Gaillard, es importante mencionar que los derechos patrimoniales no fueron perjudicados, porque estos son de carácter transmisible, tal como lo establece la UAM. En ese sentido, los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos entre las partes bajo autorización del autor. Sin embargo, existe un conjunto de excepciones que respaldan la reproducción legal de la obra. En ese sentido, si bien se recibieron ingresos por la venta de las estatuas, dichos fondos fueron adjudicados al Fondo Común del Estado, según el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala y las respuestas aclaratorias en el inciso 38. Es importante mencionar que la naturaleza de la obra no se vio perjudicada ni se dañó la paternidad de la misma, a lo que podría concluir que los derechos morales tampoco fueron perjudicados. Los derechos intelectuales. Bueno, solo para estar claros, ¿qué derechos patrimoniales se transmitieron en el contrato? Gracias por la pregunta. No se transmitieron los derechos patrimoniales, pero existe un conjunto de excepciones reguladas en convenios y tratados internacionales que respaldan la reproducción legal de la obra sin autorización del autor. Concretamente. Podría mencionar el convenio de Berna con la regla de los 3 pasos que fundamentaré más adelante con la doctrina del fair use. En ese sentido, Plata López establece que los derechos intelectuales tienen que tener un equilibrio óptimo, un equilibrio que permita a la sociedad tener acceso de manera oportuna a diferentes obras. Así lo establece también la Convención sobre la Propiedad Intelectual en el artículo 12, el cual cito. La reproducción de fragmentos de obras literarias o artísticas en publicaciones destinadas a la enseñanza no confiere ningún derecho de propiedad y puede por consiguiente ser hecha libremente. Cuando el Ministerio expone las estatuas en los diferentes puntos de la ciudad, lo hizo con el objetivo primordial de fomentar la enseñanza en un aspecto importante en cualquier nación, y estoy hablando precisamente de la cultura. Es importante también recordar que el Ministerio jamás cobró porque las personas se acercaran a las estatuas o incluso se fotografiasen con ellas. Cuando se reciben los ingresos, son precisamente para que el Ministerio de Cultura termine los planes ministeriales en beneficio de la población. Haciendo mención a la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 57 y el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se contempla el derecho a la cultura, inherente a cada ser humano. Es decir, todos y todas tienen la libertad de participar en la vida cultural de la nación. Asimismo, el artículo 59 de la Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional. El artículo 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que le corresponde al Ministerio de Cultura lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura. Es decir, el Ministerio actuó siempre bajo lo que establece la ley y siempre fue su objetivo primordial proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional. Además, establece que la finalidad de una obra tiene que ser servir al público. Por ende, la finalidad de los derechos de autor es facilitar ese acceso público a las personas en diferentes obras. El principio denominado Access to Knowledge tiene como objetivo primordial la participación civil en aspectos educacionales y culturales. Es decir, ninguna persona puede ser excluida de la vida cultural de su nación. Es importante recordar, Tribunal Arbitral, que la obra de Max Gaillard fue distribuida únicamente en escuelas a nivel primario, excluyendo a estudiantes de un nivel superior o inferior del acervo que conllevó el libro denominado Las Aventuras de Abby. Es por ello que queda justificada la utilización de la obra, ya que se actuó para concretar una función de utilidad pública en beneficio de la educación y de la cultura. Con respecto a mi segunda... Perdón, solo para estar claros. Debería entender, para que este tribunal quede claro, que admitimos que no se pidió ninguna autorización al autor para poder hacer las estatuas. ¿Es claro? Sí. Bien, pasando entonces de esto, debería entender también que ustedes apelan a que esto es un interés común. Con lo cual, este interés común justifica no pedir autorización al autor. No pedir autorización porque no se dañaron sus derechos patrimoniales o morales y no se
si me permite continuar, no se dañó la naturaleza de la obra ni la paternidad de la misma. Con respecto a mi segunda pretensión, tribunal arbitral, en las excepciones de delimitación a la protección de la obra. Perdón la interrupción, si le da tiempo dentro de su argumentación, podría precisar si dentro de los derechos patrimoniales que se explicitan en la ley, dentro de alguno de ellos, ¿considera usted que Davos tenía el derecho a hacer lo que hizo? De usar, digamos, la reproducción en imágenes tridimensionales. La exposición, bueno, la reproducción de las obras y la exposición, así como la venta de las estatuas, como mencioné anteriormente, enmarca un conjunto de excepciones reguladas en el Convenio de Berna y en la legislación guatemalteca, precisamente en la Ley de Derechos de Autor, en el artículo 4, donde están las definiciones, se tiene una definición un poco breve sobre lo que es la doctrina del fair use. Entonces, más adelante procederé a argumentar cómo se adapta la doctrina a nuestra legislación guatemalteca. El Ministerio siempre actuó bajo el umbral de excepciones que existen en los derechos de autor. Hohenholz establece que las excepciones, al utilizar una obra sin autorización del autor, radican en los intereses públicos. De igual manera, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor en el preámbulo establece que tiene que existir un equilibrio entre derechos de autor e intereses públicos. Intereses públicos para el caso podría mencionar el derecho a la cultura, educación y un mejor desarrollo económico. De igual manera, no se perjudicó la obra de Max al reproducirla y exponerla. Esto tiene su fundamento en el artículo 9.2 de los ADPIC, el cual cito. La protección de derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas. Es decir, una misma idea puede ser expresada de manera totalmente diferentes. A lo que me atrevo a concluir que lo que tiene que ser original del autor es la forma de expresión de sus ideas. Para fundamentar lo anteriormente expuesto, esta representación procederá al análisis de la regla de los 3 pasos utilizando la doctrina del fair use. Esta doctrina será utilizada como un mecanismo que le permita al tribunal arbitral interpretar de mejor manera la regla de los 3 pasos. La doctrina, de hecho, ha promovido dicho uso, ya que autores como Gerweis proponen resolver la regla de los 3 pasos con elementos de la doctrina del fair use. Incluso la jurisprudencia de la tradición jurídica. Solo para estar claros también, si lo que se protege es la forma de expresión, de la forma como nos lo está haciendo ver usted, solo para estar clara, esto significaría que, por ejemplo, si la obra literaria fuera puesta en otro formato, por ejemplo, en musical o en una obra teatral, tampoco estaría protegida bajo esta doctrina suya. Exacto. A lo que propone una doctrina del fair use. La jurisprudencia en la tradición jurídica continental ha promovido el fair use, ya que la Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido como un límite más a los límites ya existentes el fair use para resolver de mejor manera la regla de los 3 pasos. ¿Cuándo aplica el fair use? El fair use aplica cuando se cumplan 3 requisitos. El primero, propósito y carácter de uso. Cuando se transforme una parte de la obra y persiga nuevos objetivos. Tal es el caso cuando se le agrega la sonrisa a la figura de la marmota Abby, persiguiendo un objetivo muy particular, el cual sería adoptarla como símbolo nacional. Es por ello que se le solicita al tribunal arbitral que aplique la doctrina del fair use, ya que estamos ante una obra transformada o remezclada, como establecería la doctrina, y además la normativa guatemalteca no contempla ningún análisis en dicho aspecto. Ahora, un caso similar sería el de Campbell versus Acuff Rose Music, en donde una pareja de raperos utilizó sin autorización una canción del autor Ray Orbison. Al final, la Corte Suprema resolvió que aplicaba el fair use debido al carácter transformativo que conllevó la parodia. El segundo requisito sería la naturaleza de la obra protegida. Es importante mencionar que la obra de Max Gaillard... Perdón, solo para estar claros nuevamente. Si Guatemala no contempla entonces esas doctrinas, tampoco prohíbe la parodia, no estoy comprendiendo bien, porque lo que estamos aplicando es legislación guatemalteca, no estoy comprendiendo bien el argumento de si Guatemala lo acepta o no lo acepta. De hecho, en base al artículo 36, numeral 2 de la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral podrá utilizar lex mercatoria y principios de UNIDROIT. Estoy utilizando la doctrina del fair use como jurisprudencia para un mejor análisis de la regla de los 3 pasos, que sí está contemplada en la normativa guatemalteca y en los diferentes convenios y tratados internacionales, e incluso se probó, y existe el caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, en donde se aplicó dicha doctrina. Ahora,
Por todo lo expuesto anteriormente, se le solicita al tribunal que interprete en términos de equilibrio y en favor de los derechos de la colectividad y en base al principio de proporcionalidad. La regla de los 3 pasos tiene 3 requisitos que deben cumplirse. El primero, que se trate de determinados casos especiales. Segundo, que con su aplicación no se atente contra la explotación normal de la obra. Y tercero, que con ellas no se cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. El primer aspecto, la venta de las estatuas se encuadra y es una reproducción legalmente permitida, ya que está dentro de un caso especial y tiene las limitaciones definidas en la ley. Es importante reconocer que la idea de reproducir las estatuas y exponerlas en diferentes puntos de la ciudad nació con el objetivo de combatir el problema de lectura. De hecho, la compañía denominada Nielsen Media Reach estableció que los adultos y jóvenes dedican una mínima cantidad de horas a la lectura. Es por ello que el incentivo creativo de una superficie diferente a la escritura favorece la promoción de la lectura. Además, las estatuas no violentan la explotación normal de la obra. Importante recordar que Max recibió el pago pactado en la cláusula segunda, numeral romano 2. Dicho eso, no varía ni ejerce competencia alguna la existencia de las estatuas, tribunal arbitral. Y como último punto de la regla de los 3 pasos, la venta de estatuas no causa perjuicio injustificado a los intereses de Max Gaillard. Esto en palabras del profesor Monroy Rodríguez, al establecer que el perjuicio de los intereses legítimos de los titulares de derechos llega a un nivel injustificado si una excepción causa o puede causar una pérdida de ingresos injustificados al titular de derechos. Ya quedó demostrado que Max Gaillard sí recibió el pago pactado en el contrato. Y como argumento para mi última pretensión, le solicito al tribunal un minuto extra para terminar con el último argumento. Gracias. El Ministerio de Cultura no se encuentra... Pero sea breve. Sí, gracias. El Ministerio de Cultura no se encuentra obligado al pago de remuneración alguna. La parte actora sostiene que no ha recibido un ingreso por la venta de las estatuas en el interior o exterior de la República. Sin embargo, al analizar la regla de los 3 pasos, queda demostrado que el efecto de utilización no produce efectos contrarios sobre el valor de la obra Las Aventuras de Abby. Muchas gracias. Quizás se lo tendría que haber dicho antes a la parte demandada, pero yo tengo muy claro que a la parte demandante, tengo muy claro lo que dice la parte demandada, que no quiere pagar y que ha utilizado perfectamente con la regla de los 3 pasos y que está perfecto y que lo ha hecho muy bien. Pero a mí no me ha quedado claro la postura de la parte demandante. Les he oído lo que quieren, pero al final no sé si lo que quieren es prohibir ese uso o si lo que quieren es una remuneración. Porque es decir, ¿se conforman con una remuneración o no? Porque en un momento hablan de remuneración, es decir, que han utilizado sin remuneración, pero no sé si realmente lo que buscan es una remuneración y en ese caso cómo se valora esa remuneración, en qué conceptos, en qué cantidades, bajo qué criterios, o lo que quieren es la prohibición de esa utilización que ha hecho por parte del Estado. Solo ver también, como tiene que ver también con este tema, a mí tampoco me quedó claro. Si existen obras en el mercado, ustedes pretenden que se sigan vendiendo y sobre la base de eso se les pague una remuneración, pretenden el retiro de esas obras, pretenden que la infracción deje de existir si existiera infracción, y sobre qué parámetros, dado que no es una obra que no se ha explotado, sobre qué parámetros, si procede una indemnización, sobre qué parámetros debería de hacerse. Bueno, acá lo que estamos solicitando es que se dé la inaplicación de la regla de los 3 pasos, es decir, que se ordene la detención de la venta de las estatuas y se ordene una remuneración por las ya vendidas, toda vez que este es un derecho de Max Gaillard por las regalías lícitas que dejó de percibir. Al respecto, quisiera mencionar que la aplicación de la regla de los 3 pasos es inadmisible, con base a los documentos preparatorios de la Conferencia de Estocolmo para la revisión del Convenio de Berna, en donde se hace una interpretación, donde se establece que la aplicación de la regla de los 3 pasos debe ser sucesiva y ordenada, de ahí la referencia como pasos. También se establece que cuando la acción no encuadre en alguno de estos 3 pasos, debe ser inadmisible la aplicación de lo mismo. La contraparte está tratando de justificar esta reproducción
violación y estas violaciones a los derechos patrimoniales con base a la regla de los 3 pasos. Por lo tanto, estoy tratando de desvirtuarla. Procediendo con mi derecho a dúplica, como argumenté, hubo una violación al derecho moral al introducirse una modificación sin el consentimiento a la marmota. Al respecto, este argumento no fue refutado en ningún momento por la contraparte. Por otro lado, la contraparte estableció que debía aplicarse el fair use, es conocido también como un uso justo. Es claro que el fair use está en un modelo anglosajón, es decir, este modelo anglosajón tiene un sistema abierto de los límites. Perdón, pero no ha contestado a mi pregunta. La pregunta es, ¿quiere plata o quiere que se retiren las obras? ¿Perdón? Si quiere dinero o quiere que se retiren las obras. ¿Qué quiere? Bueno, una remuneración por las ya vendidas, que se ordene la venta y que se declare la infracción a los derechos tanto morales como patrimoniales. Por supuesto que cese, ajá. Sí, que cese la venta de las mismas. Okay. Bueno, prosiguiendo con esto. Palabra ya, porque tenemos que ir concluyendo a ellos para que acaben en este tema y ya ha quedado claro que quiere que le remuneren por lo que se ha utilizado y que retiren, ¿correcto? Exacto. Y que se constituyan las violaciones al derecho tanto morales como patrimoniales que se causaron. Gracias, Tribunal Arbitral. Para responder la réplica de la contraparte, estableció que la aplicación de la regla de los 3 pasos no es permitida. Incluso es importante mencionar que la mencionó en su línea argumentativa. Utilizamos la doctrina del fair use como jurisprudencia para que se interpretara de mejor manera precisamente la regla de los 3 pasos, haciendo alusión a un poco de soft law. En ese sentido, la utilidad de la obra queda justificada y un caso para ejemplificarlo. El caso Salvador Chirriboga versus Ecuador en el año 2008 establece que los límites de derecho de propiedad por el interés social tienen que cumplir ciertos requisitos, los cuales son previamente establecido en la ley. Nuestra Constitución lo contempla en el artículo 44 al establecer que el interés social prevalece sobre el interés particular. Segundo requisito, que sean necesarios. El Ministerio consideró pertinente esparcir el ícono cultural que conllevó la marmota de Abby y que no solo se quedara en las escuelas primarias del Estado. Como tercer requisito, que sean proporcionales. Esto en base al principio de proporcionalidad, en donde deben coexistir los derechos de autor y los intereses generales. Y por último, que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad. Esto se ve ejemplificado en los hechos del caso numeral 13, en donde se mencionó que el objetivo era la democratización de la cultura. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a las dos partes por sus exposiciones, realmente brillantes en cuanto a preparación, un poco acelerados en la exposición. Quiero decir que hay que echar calma, tranquilidad y hacerlo claro y entendedero. Y muy bien, felicidades a los dos, que lo habéis hecho realmente bien, y ahora nos tendréis que dejar solo porque tenemos que deliberar para dictar un laudo fantástico. Gracias. Muchas gracias.